El apocalipsis. Cuando todo un pueblo acaba destruido o se destruye a sí mismo. El fin de la civilización. Para nosotros hoy, ocupados con nuestra vida diaria, es algo en lo que apenas pensamos. Creemos que no podría ocurrirnos. Pero para algunas civilizaciones ya ha ocurrido. Apocalipsis de los imperios. La Edad del Bronce. Entre el 3300 y el 1200 antes de nuestra era, algunas de las civilizaciones más destacadas que se hayan visto alcanzaron el poder. Los hititas, los micénicos y el todopoderoso imperio egipcio. Hasta ese momento de la historia no había habido seres humanos con más poder que los faraones. Controlaban riqueza, oro, trigo, grano, animales. Cada aspecto de la vida en el Nilo estaba bajo su control. Desde el norte de África a Mesopotamia y el Mediterráneo, florecieron civilizaciones. Pero en el 1200 antes de nuestra era, el período de la Edad del Bronce colapsó. Las grandes civilizaciones implosionaron y una época oscura dominó la región. Duró 300 años. La economía central desaparece. La élite también. La población emigra. En general, todo lo que había sido bueno y extraordinario respecto a la era anterior desaparece ahora. Entramos en una época oscura. Pero en las ruinas de esos poderosos imperios quedan pistas sobre qué y quién fue culpable del fin de todo un período de la historia. Los indicios de los lugares arqueológicos de toda esa región apuntan hacia oleada tras oleada de invasiones por mar. Hordas de atacantes que arrasan ciudades enteras por completo, hasta el punto de que se produce el colapso de la Edad del Bronce. Acaban conociéndose como los pueblos del mar. Hay una serie de 8 o 9 cartas que describen con mucha urgencia el miedo que inspiran los atacantes. Los barcos enemigos ya están aquí. Han prendido fuego a mis ciudades y han causado un gran daño a mi país. Nos preguntamos quiénes eran los pueblos del mar y si son responsables del final de la Edad de Bronce. El misterio de los pueblos del mar. En el centro de la Siria agrícola, un granjero descubre algo increíble: la entrada de una tumba. Nadie podía saberlo entonces, pero esa tumba llevará al descubrimiento de una civilización antes desconocida y ofrecerá una pista crucial para investigar el colapso de la Edad del Bronce. El granjero informa a las autoridades. Por entonces, Siria estaba gobernada por Francia, que recurrió a los expertos del Louvre parisino. Al arqueólogo Claude Schaeffer le encargan investigar. Schaeffer era un arqueólogo francés. Es el director del Museo de Prehistoria y Galorromano de Estrasburgo y ha escrito mucho sobre los túmulos funerarios de la Edad del Bronce. Es el hombre idóneo para la tarea. Schaeffer y su equipo llegan a Minet el Beida, un puerto de la costa noroeste de Siria, muy próximo a donde se descubrió la tumba. Y no pierden el tiempo. Bajo la supervisión de Schaeffer, el equipo empieza a excavar la tumba. En pocos días ven que no han descubierto solo un enterramiento aislado, sino todo un antiguo cementerio, y data de finales de la Edad del Bronce. El descubrimiento de un cementerio hace pensar a Schaeffer que también habrá una ciudad importante cerca. Una noticia prometedora. ¿Quién sabe la riqueza que podrá albergar? ¿Podría aportar datos sobre el colapso de la Edad del Bronce tardía?
Cuando Schaefer examina la zona circundante, ve claro que la ubicación más probable para una ciudad es un montículo a pocos cientos de metros al este, hacia la costa. Cuando el equipo de Schaefer rotura el terreno, no queda decepcionado. Poco a poco desvelan las ruinas de una gran ciudad y un puerto. Schaefer se pregunta por qué habrían abandonado ese puerto. Tiene un acceso estupendo a Asia Menor, a Egipto. Es un puerto de salida para las civilizaciones del interior. Por tanto, ¿qué había ocurrido ahí? El final de la Edad del Bronce fue una época de gran confusión y caos. ¿Sería su proximidad al mar un motivo? Se creía que los ataques desde el mar eran frecuentes en esa época. ¿Sería obra de los pueblos del mar? Enterrado entre los restos aparece algo increíble. Una tablilla de arcilla grabada. ¿Podría ofrecer alguna pista? Pero hay un problema. Está escrita en una lengua que Schaefer nunca ha visto. Son un poco mayores que la palma de una mano y están grabadas con signos triangulares en cuña. Es un tipo de escritura conocida como cuneiforme. El cuneiforme no es un idioma, sino una forma de escritura. Se corta una caña en forma de cuña, coges ese extremo, lo presionas sobre la arcilla y haces imágenes, haces objetos. Y cuando encuentras tablillas cuneiformes con ese tipo de escritura, es de esperar que el idioma que expresen sea acadio, que es el idioma de Babilonia. Pero esas plasmaban una lengua totalmente distinta, una que nunca habían visto. ¿Qué era la antigua ciudad portuaria que Schaefer había descubierto? ¿Y cuál era esa lengua indescifrable? Al ir desenterrando más tablillas, queda claro que podrían ser la clave para entender qué eran aquellas ruinas. ¿Contendrían alguna pista sobre el abandono de la ciudad? ¿Habría sido destruido ese puerto por los pueblos del mar? ¿Tendría relación su fin con el colapso de la Edad del Bronce? Schaefer ha enviado las tablillas a París. Tal vez allí pueda descubrirse su verdadero significado. En París, algunos de los mejores expertos de Francia en lenguas antiguas examinan las tablillas cuneiformes. Esa escritura no se parece a nada que hayan visto antes. Por entonces, en la Edad de Bronce tardía, la lengua franca era el acadio, y ese idioma se expresa con una escritura silábica. Eso quiere decir que hay un signo distinto para cada sílaba. Y para expresar totalmente un idioma así, necesitas unos 200 o 300 signos. Pero al examinar las tablillas descubren algo sorprendente. Esa nueva lengua es alfabética. Es un tipo de escritura mucho más complejo que cualquier texto cuneiforme que hayan visto. En un idioma alfabético, solo necesitas un signo para cada sonido. Por tanto, necesitarás entre 20 o 30 signos. Y si comparamos eso con 200 o 300, resulta un tipo de escritura mucho más fácil de entender y de aprender. Se cree que las tablillas que Schaefer desenterró contienen uno de los modos de escritura alfabética más antiguos del mundo. Y pronto empiezan a revelar sus secretos. Las tablillas revelaron que la ciudad que Schaefer encontró se llamaba Ugarit. Esto es Ugarit, ahora. Claude Schaefer había descubierto un lugar enorme, de proporciones muy importantes. Había hileras e hileras de calles, con una compleja forma de red. Había templos, viviendas privadas que estaban repletas de objetos y ejemplos de muebles suntuosos. Había una biblioteca y también un nexo al puerto costero. Schaefer ve clara la escala de la construcción, y el descubrimiento de una de las primeras lenguas alfabéticas del mundo indica que los habitantes eran un pueblo muy avanzado. Pero Schaefer no tiene ni idea de qué civilización es ni por qué desapareció. Para poder despejar esas incógnitas, primero debe averiguar cuándo existió Ugarit.
Mientras las excavaciones continúan, el equipo de Schaefer empieza a descubrir más y más tablillas. Por ellas, es posible datar la existencia de Ugarit. Alcanzó importancia como ciudad rica en la costa noroeste del Mediterráneo sobre el 1450 antes de nuestra era. Las tablillas también ofrecen mucha información sobre cómo se enriqueció tanto Ugarit. La situación de Ugarit en la Edad del Bronce tardía era similar a la de Rotterdam o Hamburgo, al final de una ruta comercial con grandes ríos. En el caso de Ugarit, estaba a la menor distancia desde el río Éufrates al mar Mediterráneo. Allí llegarían productos de tan lejos como Afganistán al este, cosas como lapislázuli, marfil y oro de Sudán al sur, y ámbar que se traía desde los estados bálticos del norte. Esas tablillas les ofrecen a los arqueólogos mucha información sobre la vida de los habitantes de Ugarit, sobre todo de sus ricos mercaderes. Uno de ellos era Rapanu. Vivía en una casa muy grande. Y en ella se encontraron unas 450 tablillas que nos ayudaron mucho a entender cómo llevaban su negocio esos mercaderes. Una de las cosas que Rapanu hacía era proporcionar animales de carga y también comerciaba a larga distancia con metales y otros productos. Una carta del archivo de Rapanu muestra cómo trataban los comerciantes entre sí cuando algo salía mal. Un mercader de Siria había hecho unos lingotes de cobre para Rapanu, pero no le habían llegado. Así que le escribe a Rapanu y le dice: envía los mulos del pago y yo te envío el cobre, lo cual es un modo muy contemporáneo de trato entre comerciantes. Y las otras tablillas mencionan el comercio del material que daba nombre a esa época, el bronce. Para las civilizaciones de la Edad del Bronce, conseguir los minerales en bruto para hacer el metal era vital para su supervivencia. Todas las armas de la época se hacían de bronce. Por tanto, es esencial conseguir el cobre y el estaño para hacerlas. Era importante que consiguieran cobre de Chipre, pero también estaño de lo que es hoy la región afgana de Badakhshan. Las tablillas también revelan detalles de la vida personal de la familia real de Ugarit. Hay relatos sobre rupturas y enlaces matrimoniales. Se percibe que hay maquinaciones políticas, tiras y afloja, maniobras, rivalidades. Es como un juego de tronos de la Edad de Bronce tardía. Y era un trono muy codiciado. Ugarit logró una gran prosperidad gracias a su buena ubicación, como punto comercial entre Egipto, cuyos faraones gobernaban el fértil delta del Nilo, y los monarcas del imperio hitita, las dos potencias económicas de la época. La ubicación perfecta de Ugarit hacía que los mercaderes que vivían allí estuvieran muy bien situados para explotar las redes comerciales en todas direcciones, y así llegaba la riqueza desde los 4 puntos cardinales. Los pobladores de Ugarit gozaron de un período de gran riqueza, aprovechando la red comercial de la Edad del Bronce tardía. Y las consecuencias de su prosperidad pueden verse en los muchos objetos lujosos que Claude Schaefer descubrió. En París, el Museo del Louvre alberga una colección asombrosa de objetos hermosos hallados por Schaefer. Pero para Claude Schaefer, esos objetos indicaban que los habitantes de Ugarit tenían un estilo de vida muy cosmopolita. Aunque hay algo que no encaja en el sitio donde se hallaron. Esos objetos fueron enterrados en el suelo, como si los hubieran abandonado a propósito. ¿Por qué querría abandonar la gente de Ugarit objetos tan hermosos y tan valiosos? Cuando los arqueólogos amplían la excavación, descubren indicios que quizá les den la respuesta. Techos y terrazas desplomados en la zona residencial de la ciudad.
Además, entre los edificios destruidos descubren una clara capa de cenizas. Ugarit sufrió un incendio de gran envergadura. En Ugarit, como encontramos tantos objetos valiosos enterrados, está claro que hubo una amenaza inminente y tuvieron que irse deprisa. Los habitantes de Ugarit tuvieron que huir de la destrucción de la ciudad. Ugarit, esa ciudad próspera, cosmopolita, rica y atrayente de la Edad de Bronce tardía, acaba destruida de repente y abandonada casi de inmediato. Parece que lo que ocurrió fue que la gente huyó de la ciudad con rapidez. No parece que tuvieran tiempo de llevarse consigo todas sus pertenencias. En varias partes de la ciudad encontramos tesoros enterrados. La gente depositó o escondió sus bienes, se llevó lo que pudo consigo y huyó. ¿A dónde fueron los habitantes de Ugarit después de huir de la ciudad? No lo sabemos. No hay tablillas de otras ciudades que digan que han llegado los refugiados de Ugarit. Ese es uno de los muchos misterios que acompañan a ese periodo. Parece que los habitantes de Ugarit se esfuman en ese momento de la historia. Y el hallazgo de las capas de destrucción, junto con alijos enterrados de objetos valiosos, indica que lo que produjo el fin de la ciudad fue repentino. Pero ¿cuál pudo ser la causa? Los arqueólogos estudian las tablillas cuneiformes en busca de pistas. Y encuentran una, no sobre la causa de la destrucción, sino sobre cuándo ocurrió. Hay una tablilla que menciona un eclipse solar. Y ese eclipse se ha datado en el 21 de enero de 1192 a.C. Por tanto, la ciudad no pudo haber sido destruida antes de esa época. Así que muchos arqueólogos sitúan la destrucción entre 1190 y 1185 a.C. Los arqueólogos tienen un lapso para la destrucción de Ugarit. Y pronto se dan cuenta de algo. La desaparición de Ugarit en ese momento de la historia no es única. Entre el 1200 y el 1150 a.C., la gran civilización hitita, la egipcia y la micénica también empezaron a desmoronarse. Ello marca el fin de la Edad del Bronce. ¿Qué o quién pudo haber causado tal destrucción que todo un período de la historia humana llegó a su fin? ¿Tendría Ugarit la respuesta? Los arqueólogos examinan de nuevo las tablillas de arcilla de Ugarit. En ellas descubren algo sorprendente. Una carta del rey Hammurapi de Ugarit al rey de la cercana Alasilla, que hoy es la actual Chipre. La carta del rey Hammurapi de la tablilla es angustiosa porque se nota que está desesperado. Dice que su ciudad está rodeada por barcos. Dice, los barcos enemigos ya han llegado. Han prendido fuego a mis ciudades y han causado graves destrozos en el país. Tiene que estar muy desesperado para suplicar ayuda a otras ciudades. La carta ofrece nuevas pistas. La zona rural de Ugarit había sido saqueada y la propia ciudad fue asediada desde el mar. ¿Quiénes eran los marinos invasores que destruyeron Ugarit? ¿Y tuvieron relación con el colapso de la Edad del Bronce? Los arqueólogos recurrieron a otras civilizaciones del Mediterráneo oriental. Quizá hubiera datos sobre ataques similares contra otros imperios. Y de todas las civilizaciones de esa región, el imperio egipcio era la superpotencia de la Edad del Bronce. Uno de los motivos de su gran riqueza es que controlaba el oro procedente de Nubia y Sudán.
Así que Egipto se hace muy rico y poderoso. El otro factor que contribuyó a la prosperidad y el poder de los egipcios fue el Nilo. En esa tierra tan árida, si podías controlar ese flujo constante de agua, podías cultivar alimentos. Con ellos podías tener un ejército permanente y con ese ejército podías gobernar toda esa región. Para mantener el poder, los egipcios necesitaban a su ejército, y los faraones fueron muy diligentes para plasmar los detalles de sus logros militares. Ramsés III fue el rey de la propaganda. El templo de Medinet Habu es un monumento a las conquistas de Ramsés III. Cuenta las batallas que ganó, los pueblos a los que derrotó, todas sus campañas militares victoriosas. Y está todo plasmado en relieves por todo el templo. Los faraones del antiguo Egipto eran todopoderosos y eran vistos como dioses vivientes. Pero los jeroglíficos encargados por Ramsés III muestran que pese a todo su poder y su supuesta inmortalidad, los faraones egipcios no estaban a salvo del ataque. Cuando se tradujeron los jeroglíficos, les ofrecieron una pista a los arqueólogos. Esas inscripciones revelaron que había un grupo de personas que estaban atacando al faraón. O sea, atacaban Egipto. Esas batallas se han datado entre el 1177 y el 1174 antes de nuestra era, en torno a la época del fin de la Edad del Bronce tardía. Además, los jeroglíficos mencionan a un grupo de personas antes desconocido que llega por mar, una armada de invasores, todos unidos y con fuerza para atacar a los poderosos egipcios. Los denominan los pueblos del mar. ¿Sería el mismo grupo que atacó Ugarit? ¿Pero quiénes eran? Los relieves tallados de esas batallas ofrecen algunas pistas a los arqueólogos. Son de pueblos diferentes. Hay algunos que llevan falda y sombrero de plumas, otros llevan cuernos y cráneos. Es una mezcla de varios pueblos del Mediterráneo. Por los antiguos relieves egipcios, los arqueólogos identifican al menos 9 grupos diferentes. El origen individual de los pueblos del mar sigue siendo un misterio. Es muy complicado identificar a los 9 grupos que se dice que componen los pueblos del mar. Yo deduzco que cada uno de los nombres mencionados corresponde a una etnia distinta. Pero hay una etnia mencionada para la que los arqueólogos tienen una sospecha. En el relieve de Medinet Habu se conocen como los Peleset. En el Antiguo Testamento de la Biblia son los filisteos. Sobre la época de los ataques a Egipto, la Biblia contiene relatos sobre otra invasión en territorio israelita hecha por los filisteos. Su mejor guerrero era Goliat. Estamos bastante seguros de que los Peleset de los pueblos del mar son los filisteos mencionados en la Biblia. Parece que Ugarit, Egipto y los israelitas fueron atacados por los pueblos del mar. Pero ¿qué probabilidad hay de que esos grupos multiétnicos efectuaran ataques coordinados contra las superpotencias de la época? ¿Pudieron sus ataques combinados haber causado el colapso de la Edad del Bronce? En mi opinión, no había un mando conjunto de los pueblos del mar o de los invasores hostiles. No hay un jefe militar que diga, bueno, ahora id a Ascalón o atacad Egipto. La cosa no fue así. Es evidente que un grupo descoordinado de invasores por mar no podría haber destruido Ugarit, y mucho menos todo un período de la historia. Tiene que haber otra explicación para lo que provocó el colapso de la Edad del Bronce. Para Claude Schaeffer, está claro que los pueblos del mar no destruyeron Ugarit. ¿Pero qué pudo hacerlo? Buscando respuestas, Schaeffer decide pedirles ayuda a todos los arqueólogos eminentes de la época.
Cuando la carrera de Schaefer despega, decide trabajar con todos los grandes arqueólogos de la época. Y entre ellos está Arthur Evans, que es famoso por haber descubierto Cnosos en la isla de Creta. Así que Evans y Schaefer traban amistad y empiezan a escribirse mutuamente. Cnosos, como Ugarit, había sufrido una destrucción total a finales de la Edad del Bronce tardía, seguida por la desaparición de la civilización minoica. La persona más lógica con quien hablar habría sido Arthur Evans, porque ya había hecho mucho trabajo cuidadoso en el lugar y su teoría era que había sido destruido por un terremoto. Arthur Evans es uno de los padres de la arqueología sísmica. Empezó a documentar sistemáticamente las capas de daños y destrucción de Cnosos y las interpretó en un contexto de catástrofes sísmicas episódicas. Propuso la teoría de que las catástrofes sísmicas podían tener consecuencias extensas. Cuanto mayor el terremoto, más destrucción regional se verá. Para Schaefer es una idea tentadora. Un terremoto explicaría la destrucción de Ugarit. Derrumbe de edificios, seguido de un incendio a gran escala, debido a fuegos volcados durante el seísmo. Y esa zona está plagada de fallas sísmicas. Cuando Schaefer estaba excavando en Ugarit, encontró indicios de varios terremotos. Parece que pudo haber habido una secuencia o una tormenta de terremotos que se produjo en un periodo de unos 50 años, desde más o menos 1225 hasta 1175 a.C. Las pistas que Schaefer descubrió indicaban que Ugarit había sido destruida por un terremoto, justo en el momento del colapso de la Edad del Bronce. Es una revelación importante y lo lleva hasta una conclusión mucho más amplia. Creía que el fin de la Edad del Bronce había sido consecuencia de un terremoto enorme y catastrófico. ¿Habría descubierto Schaefer el motivo de la destrucción de Ugarit? ¿Y causó tal destrozo una serie de terremotos que trajo el fin de la Edad del Bronce? La teoría tiene una pega. La verdad es que cuando hay un terremoto, incluso aunque destruya toda una ciudad, la gente reconstruye. Allí están sus hogares, sus tierras, es donde sus amigos y familiares han muerto, es donde están los escombros con los que pueden reconstruir. ¿A qué otro sitio van a ir? Es muy poco frecuente que un terremoto pueda destruir toda una civilización. Pues si Ugarit no fue abandonada tras un terremoto, ¿qué hizo que su población se fuera de la ciudad? ¿Y tuvo que ver su destrucción con el colapso de la Edad del Bronce tardía? El heterodoxo experto estadounidense Rhys Carpenter es invitado a la Universidad de Cambridge para intervenir en la conferencia J.H. Gray sobre estudios clásicos. Carpenter está especializado en la antigua civilización griega de Micenas. Tiene una teoría innovadora sobre el colapso de la Edad del Bronce tardía. Carpenter cuestiona los dos motivos predominantes, los terremotos y las invasiones. Sostiene que esas dos posibles causas no suelen ser tan destructivas como para provocar el colapso total de una sociedad. En su lugar, él opina que la única explicación para la destrucción total de Micenas y la migración de sus pobladores es ambiental. Una fuerte sequía seguida por la hambruna. Rhys Carpenter propuso por primera vez la teoría del clima como posible causa del fin de la Edad del Bronce. Era muy conocido por abordar los problemas con amplitud de miras, pero esa fue la primera vez que se llevó la meteorología, la climatología, al debate arqueológico. Es una idea radical, que una sequía grave en toda la región pudo provocar una hambruna que desestabilizaría las civilizaciones de la Edad del Bronce tardía. Pero para respaldar esa teoría, Carpenter necesita pruebas científicas, y ahí tropieza con un problema.
Cuando Rhys Carpenter expuso esa teoría, no había disponibles suficientes datos meteorológicos específicos para aplicarlos con detalle a las zonas destruidas al terminar la Edad del Bronce tardía. Pero podía haber otra prueba. Enterrado en las tablillas halladas en Ugarit, los arqueólogos descubren un texto, una carta, enviada por los reyes hititas para pedir ayuda. Tenemos varias tablillas de Ugarit y también de Egipto, en las que los reyes hititas dicen que hay hambruna en su zona, que su pueblo pasa hambre. Imagínense a los orgullosos hititas humillándose para pedirles ayuda a los egipcios y a los de Ugarit para sobrevivir. Y la hambruna va a peor. Después de que los hititas pidieran ayuda a Ugarit, los de Ugarit tienen que pedir ayuda para sí mismos a los egipcios. Pero sin datos climatológicos antiguos es imposible saber seguro si esa crisis afectó a todo el Mediterráneo oriental. Y sin eso, no puede saberse si la sequía y el hambre causaron el fin de la Edad del Bronce tardía. Y en el caso de Ugarit, la sequía y el hambre no explican un detalle desconcertante. ¿Por qué las personas ricas de allí enterraron y abandonaron sus posesiones más preciadas? Imagínense que viven en esa ciudad opulenta y son mercaderes ricos, tienen herramientas y joyas extraordinarias y lo abandonan todo. ¿Por qué iban a hacerlo? El único motivo para abandonar todas sus posesiones y marcharse es que tuvieran que hacerlo con prisa. De lo contrario, harían el equipaje y quizá buscarían la mejor ruta. Pero ninguno de ellos lo hizo, solo salieron de esa ciudad lo más rápido posible. Si todos los habitantes huyen, dejando atrás sus bienes y deprisa, solo puede ser porque los amenazaba un peligro importante e inmediato. Si la sequía hizo que los habitantes de Ugarit abandonaran la ciudad, esos objetos se los habrían llevado con ellos. Los indicios apuntan hacia que los habitantes huyeron rápido de la ciudad. Eso sería lógico en una invasión. ¿Pero había alguna prueba de que Ugarit fue destruida a manos de una fuerza enemiga? Los arqueólogos revisan la capa de destrucción de Ugarit. Entre los objetos de lujo enterrados, las estructuras derrumbadas y las amplias zonas quemadas, encuentran algo. Indicios que creen que demuestran que la ciudad fue atacada y destruida. Aparecieron puntas de flecha desperdigadas por zonas donde la gente vivía y en las calles. Había habido algún tipo de lucha casa por casa en los últimos días de Ugarit. Al relacionarlo con los textos, sabemos que los habitantes de Ugarit ya estaban preocupados por las incursiones desde el mar. ¿Fue destruida la ciudad por los pueblos del mar después de todo? Según los jeroglíficos de Medinet Habu, las batallas de Egipto con los pueblos del mar tuvieron lugar entre el 1177 y el 1174 antes de nuestra era. Si los arqueólogos podían datar la destrucción de Ugarit, entonces quizá los dos ataques podrían relacionarse. ¿Fueron los mismos atacantes responsables de las dos oleadas de violencia? Para poder averiguar cuándo tuvo lugar el ataque contra Ugarit, un equipo de científicos ha regresado a las ruinas de Gibala, a 35 kilómetros al sur de Ugarit. Ahí, igual que en Ugarit, han descubierto muestras de que el lugar fue destruido. Y cuando los arqueólogos dataron el radiocarbono de la capa de destrucción, descubrieron algo increíble. El datado del radiocarbono pone una fecha para la destrucción de Gibala, entre 1190 y 1194 a.C., y sería muy probable que, estando tan cerca de Ugarit, lo de Gibala ocurriera más o menos al mismo tiempo que el ataque que destruyó Ugarit. Ugarit fue destruida solo 10 o 15 años antes de que Egipto fuese atacado por los pueblos del mar. Ugarit
se enfrentó a una armada de barcos enemigos. Está claro que los invasores marinos estaban atacando ciudades por la costa mediterránea oriental. ¿Serían los responsables del colapso de la Edad del Bronce tardía? Cuando los arqueólogos estudian otras civilizaciones de la Edad del Bronce tardía, la posibilidad se hace mucho más probable. En el mundo micénico, hay pruebas arqueológicas claras en ese período sobre la destrucción de los palacios de Micenas y Tirinto, por ejemplo. Los edificios se quemaron. ¿Motivos para ello? No lo sabemos. No está claro qué produjo la destrucción, pero los palacios se destruyeron al final de la Edad del Bronce. Y la destrucción de civilizaciones por esa zona es tan completa que los escritos cesan. En el mundo micénico se escribía principalmente para mantener un registro burocrático estatal, para llevar la contabilidad de los bienes que llegaban desde distintas partes del reino y lo que se distribuía. Las cosas que llegaban, por ejemplo, los impuestos y cosas que se pagaban, como los sueldos. En el imperio hitita pasa otro tanto, así que cuando esas entidades estatales desaparecen, la necesidad de escribir desaparece. Es imposible saber si Micenas fue destruida por los pueblos del mar, pero la destrucción encaja con la franja del fin de la Edad del Bronce tardía. Aunque lo que está claro es que los pueblos del mar eran un grupo multiétnico que trabajaba unido para atacar a las grandes civilizaciones de la época. Y a medida que se descubren más sitios destruidos, la escala de los ataques resulta apabullante. La mayoría de las ciudades costeras, desde Pilos en Grecia hasta Gaza, fueron arrasadas por completo. La destrucción fue tan tremenda que muchas fueron abandonadas. ¿Hubo un motivo para una situación tan excepcional? Las sociedades de la Edad de Bronce tardía eran extremadamente jerárquicas. Son sistemas muy explotadores, así que para la gran mayoría de la población, que estaría en el fondo de la escala social, no serían lugares muy agradables para vivir. Y seguro que no haría falta mucho. Un par de años de malas cosechas, no poder alimentar a tu familia, no poder pagar los impuestos que se te exigen. Algo así bastaría para empujarte a la apatridia, a vagar y hacer incursiones, a ese tipo de actividades ilegales. Son grupos itinerantes que se desplazan por la zona cometiendo fechorías. La vida en la Edad del Bronce tardía mediterránea podía ser inestable. Hacerse a la mar y atacar por necesidad podría haber sido lo que motivó a los pueblos del mar. Los arqueólogos revisan de nuevo los relieves egipcios de Medinet Habu. Un examen más a fondo ofrece una posible pista clave. En el relieve que plasma una gran batalla, no solo había soldados, también había mujeres, niños, carretas. O sea que no es solo una gran batalla de los pueblos del mar que atacan a los egipcios, sino una migración de gente que llega a la zona. Revisando todo el panorama del Mediterráneo en esa época, tenemos la invasión dórica en los Balcanes. Luego hubo invasiones desde los Balcanes a Asia Menor, después de Asia Menor a Chipre y desde Chipre hasta la costa de lo que hoy es Líbano. Se produjo un efecto dominó que había empezado en el Egeo y que fue expandiéndose por todo el Mediterráneo occidental. Y eran esos pueblos del mar los que atacaban la costa en busca de un lugar para vivir. La teoría tendría sentido. Parecía que el colapso de la Edad del Bronce se produjo por una serie de invasiones, seguidas de una crisis migratoria. ¿Pero había pruebas que respaldasen esa teoría? El doctor Philip W. Stockhammer es un arqueogenetista especializado en analizar ADN antiguo. Stockhammer examinó unos restos humanos antiguos hallados en Ascalón, un antiguo puerto del Levante,
una zona que abarcaba los actuales Israel, Siria, Líbano y Jordania. Resulta que en la Edad del Bronce tardía, esa zona del Levante estaba habitada por el pueblo de los filisteos. Se sospechaba hace mucho que los filisteos son uno de los grupos étnicos que componían los pueblos del mar. ¿Podría el análisis de su ADN arrojar luz sobre su composición étnica y si habían emigrado hacia la zona? Una gran incógnita sobre la Edad del Bronce tardía fue su colapso sobre el 1200 a.C. Y en ese contexto, los llamados filisteos tuvieron un papel importante. Gracias al análisis genético, ahora podemos examinar los restos de individuos de Ascalón, una de las ciudades filisteas. En primer lugar, analizamos los restos de individuos de Ascalón de la Edad del Bronce tardía, anteriores al 1200 a.C., y vimos que los habitantes de Ascalón eran genéticamente iguales a los demás habitantes del sur del Levante. Pero cuando el doctor Stockhammer analizó el ADN de los restos de 4 niños enterrados después del 1200 antes de nuestra era, el resultado es muy distinto. Esos 4 niños tenían un componente genético que no habíamos visto en el Mediterráneo oriental hasta entonces, pero sí que aparece en el sur de Italia y en Grecia en ese periodo. ¿Estaremos ante la migración de un grupo que después conoceremos por la Biblia como los filisteos? ¿Es la prueba genética de la migración de personas al sur del Levante? Creo que sí. Médicos, artistas, mercaderes y también mercenarios recorrían cientos o incluso miles de kilómetros en barcos y caravanas y eran personas con gran relación entre sí. El doctor Stockhammer cree que ha hallado pruebas de que los filisteos, uno de los únicos grupos étnicos conocidos de los pueblos del mar, emigraron al Levante. Eso respalda algunos escritos de la Edad del Bronce tardía que documentan un enorme movimiento de personas hacia el Mediterráneo oriental. Y resulta que esa migración se produjo sobre el 1200 antes de nuestra era. Después de ese año, las civilizaciones de esa zona empezaron a colapsar. Pero ¿qué pudo empujar a los pueblos del mar a dejar sus hogares y los obligó a atacar Ugarit, al imperio hitita y al egipcio? ¿Y fueron la causa del colapso de la Edad del Bronce? Para entender qué pudo llevar a los pueblos del mar a tomar esa decisión trascendental, debemos saber cómo era el Mediterráneo oriental en esa época. Los paleoclimatólogos tomaron cilindros de muestras del lecho marino del Mediterráneo oriental. Al estudiar la acumulación de sedimento, es posible reconstruir la historia del clima antiguo. Lo que vemos es un cambio en la temperatura del mar. Hay un descenso de entre 2 y 4 grados. El mar se enfría. Y eso por sí solo tendría consecuencias catastróficas en los patrones de lluvia que la gente esperaría. A menos temperatura, menos intensas las lluvias, lo que a su vez provoca sequía, luego cosechas fallidas y la gente pasa hambre. Tal como Rhys Carpenter propuso en 1965, era la prueba de una sequía que provocó el hambre en el Mediterráneo oriental. Ahora, 50 años después, tenemos los datos científicos que le faltaban a Carpenter. Y parece que tenía razón, que la sequía fue uno de los factores que provocaron el fin no solo de los micénicos en Grecia, sino también de muchas de las otras culturas y civilizaciones de los territorios alrededor de Grecia. Para las personas que padecieron esa sequía, las condiciones serían durísimas. En la Edad del Bronce, la gente sabría de lugares prósperos en la costa del Levante y quizá intentó llegar allí para acceder a los alimentos.
Imagínense vivir en una isla de Grecia, que las cosechas fallen y que pases hambre. ¿Ves morir a tu familia lentamente? ¿Ves pelearse a tus vecinos? ¿O coges el barco? Para los que vivían en las comunidades de la costa del Egeo, navegar sería parte de la vida diaria. Tienes a hombres jóvenes, bien versados en tácticas militares, capaces de capitanear barcos para intentar conseguir alimentos. Se cree que esos grupos de personas dejaron atrás sus civilizaciones condenadas para convertirse en el grupo multiétnico que conocemos como los pueblos del mar. O sea, que no eran asesinos sanguinarios por diversión, sino personas muy agobiadas que buscaban comida y querían salvar a su propia gente. Se piensa que los pueblos del mar efectuaron una oleada de ataques oportunistas e invasiones contra las civilizaciones ricas del Mediterráneo oriental. Los que hoy llamamos los pueblos del mar son muy probablemente gente del Egeo que fue a Creta y luego desde ahí llegaron a la costa oriental del Mediterráneo buscando nuevas tierras. Y no parece que fuera una sola invasión rápida, sino una migración lenta durante un periodo de muchas décadas. No creo que sepamos jamás quiénes eran los pueblos del mar, pero creo que al menos una parte tiene que ser una gran cantidad de la población que estaba descontenta, insatisfecha, marginada, que no podía alimentarse, personas desarraigadas y apátridas que se ven obligadas a atacar como piratas y que expresan su ira y frustración en violencia, en ataques, en saqueos, en la destrucción de los palacios de las personas que verían como sus opresores. Se cree que algunos sitios solo fueron saqueados, pero en otros los atacantes hallaron un lugar donde fundar un nuevo hogar. A menudo acusamos a los pueblos del mar, a los filisteos y a los otros grupos que los integran, de ser saqueadores y de ser gente que llegó y lo destruyó todo para crear su nueva patria. Pero ¿no es lo que hace todo grupo colonizador? Es lo que los colonizadores han hecho a lo largo de la historia. Y se cree que los atacantes de los pueblos del mar fueron cobrando más fuerza a medida que las condiciones se deterioraban por el Mediterráneo oriental. Schaeffer no se equivocaba. Hubo un terremoto, pero no fue lo único que ocurrió en la época. Personalmente, creo que así se da la tormenta perfecta. No fue solo un terremoto, no fueron solo los pueblos del mar, no fue solo el hambre, fue todo eso. En mi opinión, lo que se dio fue una mezcla de desgracias que empezaron a acumularse y que hicieron que las grandes superpotencias, los hititas y los egipcios, decayeran y se retiraran. Una gran civilización tras otra colapsó. Ello condujo al final de la Edad del Bronce. En el caos posterior, una época oscura dominó toda la región. Ahí fue cuando se olvidaron de cómo escribir. Pero lo que sale de eso son varios reinos más reducidos y ciudades-estado pequeñas que reforman, recogen y continúan en lo que es, esencialmente, un vacío de poder que ha quedado tras el colapso de los reinos e imperios de la Edad del Bronce tardía. Los pueblos del mar tuvieron la audacia de atacar al imperio egipcio, a los antiguos griegos y a la rica ciudad de Ugarit. Aunque quizá nunca sepamos su verdadera identidad, esa gente misteriosa ejerció un gran efecto en la Edad del Bronce tardía. No creo que el colapso de la Edad del Bronce tardía hubiera ocurrido sin la influencia de los pueblos del mar.